4. Pero los que sobresalen son los enfrentamientos cuerpo a cuerpo en el ring más popular de todos, la calle. En febrero de 1991 llegó el Street Fighter 2, un juego que rápidamente captó la atención, no solo del público en general que se agolpaba en los salones de arcade, sino también de las empresas y desarrolladores de videojuegos que querían tener su propio juego de pelea y noquear al Street Fighter. No era una tarea sencilla. En aquel momento los que íbamos a los salones de videojuegos no podíamos pensar en otra cosa y hacíamos fila horas y horas esperando el turno para jugar en esa máquina. Pero hubo un videogame que llegó para patear la estantería y revolucionar el mercado. Este juego fue Mortal Kombat. En 1991, la empresa Midway le asignó a Ed Boon y John Tobias, dos jóvenes desarrolladores de Chicago, Illinois, la tarea de crear en solo 6 meses un videojuego de lucha para salir a competir con el Street Fighter 2 de Capcom. Fue así que se pusieron manos a la obra. Tenían la intención de crear un videojuego de acción que incluyera gráficos digitalizados para distinguirse de otros títulos que tenían una estética de dibujo animado. Si bien eso de los gráficos digitalizados no era una novedad porque ya existía el Pit Fighter de Atari publicado en 1990, el objetivo era aplicar esta tecnología, pero con mejor criterio, mayor realismo y con una gran historia detrás. Mortal Kombat es un juego que nació y se constituyó con muchísimas influencias del cine de acción de los años 80. Por aquel entonces, la película Bloodsport con Van Damme, conocida en Argentina como El Gran Dragón Blanco, era un film muy popular en todo el mundo. Los desarrolladores tuvieron la intención de hacer el juego con Jean-Claude Van Damme, pero el actor se negó porque ya estaban tratativas para ser parte de un videojuego propio que nunca fue lanzado. El proyecto quedó en pausa durante un tiempo y luego decidieron continuarlo como inicialmente había sido pensado. Crearon a Johnny Cage, que tenía una clara influencia de Frank Dux, el personaje que interpretaba Van Damme en Bloodsport. Originalmente el personaje iba a llamarse Michael Grimes, pero como parte del homenaje le pusieron un nombre que tuviera las mismas iniciales de Jean-Claude. Otro de los personajes principales fue Liu Kang, que iba a ser japonés y a llamarse Yoshitsume Minamoto, aunque finalmente se decidieron por crear al personaje chino especializado en Shaolin Kung Fu, con una clara influencia de Bruce Lee. Para que los personajes y la captura de movimiento fueran lo más reales posible, los creadores se pusieron en contacto con artistas marciales que, además de entrenar juntos, ya estaban dando sus primeros pasos en el mundo del cine: Richard Divicio, Ho Sung Pak y Daniel Pesina. Before Mortal Kombat 1, you play a part in this movie, Teenage Mutant Ninja Turtles 2. Can you tell us a little bit about that? So, because I was in martial arts and I used to compete, and there was a big tournament here in the United States, and during this tournament, as we were competing, we heard that there were movie people looking for people to be in this movie. So it was myself, Ho Sung Pak, Wu Kang, and Richard Divisio's Kano. And so we all agreed, said if we get in, whoever gets in, we'll make sure the other two guys get in. At that tournament, they talked to Ho Sung, and Ho Sung was like, yeah, and I know some other guys who are pretty good who can help out in the movie. So then we got to be in the movie. Okay, and how did you get involved into the Mortal Kombat project? Actually, right after I got home from shooting Teenage Mutant Ninja Turtles 2, an old friend of ours, John Tobias, he was actually my brother's friend, Carlos. John called me up and said, hey, I work for this video game company called Midway Games, and we create video games, and I got an idea. I have an idea for a video game. Will you help me sell this idea to Midway? I want it to be live actors who know martial artists, so that would be you. What we need to do is we need to create a videotape of fight scenes, and I have some few sketches, and we're going to present everything to Midway. That's what we did. I came to his work, and then he showed me the sketches, and then we went into a room in secret. Nobody knew that we were there, and we filmed fight scenes, and we filmed just general martial art moves and different forms and stuff like that, to be presented as an idea for a game to Midway. Otro de los personajes de Mortal Kombat que tiene una clara influencia del cine de los 80 es Raiden, el dios del trueno, que fue interpretado por Carlos Pesina, el hermano de Daniel. Raiden está basado en Lightning, uno de los personajes de la película de 1986 Big Trouble Little China, o Rescate en el barrio chino, del mítico director John Carpenter. De esa misma película salió la idea de Shang Tsung, basado en el personaje David Lo Pan, un malvado anciano hechicero con grandes poderes que puede
puede personificarse en un cuerpo más joven. Cynthia Rothrock también fue de gran inspiración a la hora de crear el personaje de Sonya Blade, que interpretó a la actriz Elizabeth Malecki. Cynthia Rothrock en ese entonces ya era un ícono femenino de las artes marciales con películas como Righting Wrongs, Lady Dragon y Martial Law. Al ver el diseño del personaje de Kano, es imposible dejar de pensar en la cara mal herida del T-800 en Terminator 2. Sin dudas, el cine ha influenciado al extremo ciertos elementos de Mortal Kombat. Para la digitalización de las imágenes, cada actor con el vestuario de su personaje tenía que realizar uno a uno cada movimiento, las patadas, los puñetazos, las caídas, las tomas especiales, los mareos, etc. Todo se filmaba con una cámara de video y posteriormente era convertido en sprites para la programación del juego. To shoot the game, because we didn't have like a lot of money, we used John Tobias' dad's camera, which wasn't a professional camera, it was a consumer camera. Was it like a VHS or an i8 camera? Yeah, it was a high 8, and it was a good camera for a consumer, but in no way it wasn't a professional camera. Okay, and how many roles did you play for this game? Well, originally I was just going to be just Johnny Cage, and I was going to choreograph it. When we pitched the game to Midway, they said no. So what we know is Mortal Kombat was canceled for a while. A different idea came up with a mainstream fighting game with Jean-Claude Van Damme. So when that failed, John called me up and said, hey, they want to go back. They want to use our original idea now. And so I was like, okay, what do we do? He goes, well, you need to come in and you and I are going to make a pathway to the game. We're going to figure out how to make this game because nobody's ever done this before. Originally, Marquez, the guy who did Kung Lao, was going to be Scorpion. But the night before we were going to videotape him, he dropped a 25-pound weight on his foot and broke his toe. So when Tony had a broken foot, he was like, I can't do it. And two, at this time, we were already running out of time. John was like, just like, you have to wear the costume. You have to be Scorpion. And then I was like, okay, I'm going to do it. And then when I showed up late that day, he was like, you know what? We're going to not be able to do all the characters that we wanted. So we're going to color swap. We're going to change the color. So we wanted to make sure that there was enough footage to create more characters. Gracias a la técnica de cambio de paleta, el traje amarillo que Daniel Pesina llevaba durante la digitalización de Scorpion se cambió a los colores celeste y verde, y de esa forma interpreta a dos personajes más, Sub-Zero y Reptile. La técnica de cambio de paleta se hizo popular en el juego y los desarrolladores siguieron usándola en posteriores lanzamientos para crear nuevos personajes. Llegado un momento del juego, tenías la oportunidad de sumar puntos a través del bonus Test Your Might, algo que era muy común en los juegos de la época. En este caso hay que romper unas maderas, un rubí, un diamante y unos ladrillos, cosa que nos remite otra vez a Bloodsport. He wasn't going to pay me so much. So he was like, any idea you want to put in the game, we will put in the game. So, because we're going to make 200 arcade cabinets, that's it. 200 arcade, not home or not anything else, just 200 arcade cabinets, that's it. Sin embargo, el éxito que supuso Mortal Kombat en los salones de arcade hizo que el proyecto creciera hasta niveles inesperados. El juego tenía un tipo de control muy particular, una palanca y 5 botones para cada jugador, 2 de puñetazo, high y low, 2 de patada, high y low, y un botón central exclusivo para bloquear las agresiones del oponente. Un error muy común es pensar que la patada low es una patada débil o de baja intensidad y la high es una patada fuerte, pero no, en una pelea a muerte, ¿a quién se le ocurriría patear débilmente a propósito? Un low kick es una patada que apunta a la pierna del oponente con el objetivo de desestabilizar. Una mid kick va directa al centro del cuerpo del adversario y una high kick pretende golpear la cabeza de nuestro enemigo. Además de los movimientos especiales y magias, una característica completamente novedosa que proponía Mortal Kombat eran las fatalities que uno podía hacer una vez que ganara la pelea. Eran sangrientas, brutales y extremadamente violentas para lo que se venía viendo en los videojuegos de esa época. It was really good. I think, like me, I'm very proud of Mortal Kombat because originally, we had a lot of people saying no to the game. Like the company said no in the beginning, and originally the programmer wasn't too thrilled about the game. But when John was telling me about the game, I really had a vision of it. And it's not disrespectful, but a lot of the people at Midway, John was the only one who really had the vision, but nobody else there really
saw the game, how it could turn out. In the end, I'm very proud of that, of being part of that. Luego del furor que causó el Mortal Kombat en los salones de arcade, el juego fue porteado y adaptado para las principales consolas que estaban a la venta en ese entonces. Las consolas hogareñas de esa época tenían mucha menor potencia que las máquinas de arcade, y adaptar un juego tecnológicamente tan complejo como este no fue una tarea fácil. The biggest challenge obviously was to try and recreate or bring the authenticity of the arcade game into the home. El lanzamiento de estas versiones hogareñas estuvo a cargo de la empresa Acclaim y fue uno de los eventos más promocionados de la historia. Fue el 13 de septiembre de 1993 y se lo conoció como el Mortal Monday. La versión para Super Nintendo tuvo mejores gráficos y sonido que la de Sega Genesis, pero carecía de la brutal violencia tan característica del arcade. De hecho, algunas fatalities fueron cambiadas. A Nintendo no le hacía mucha gracia toda esa violencia porque no se ajustaba a sus políticas de empresa familiar. Es por eso que la sangre fue reemplazada por sudor y las fatalities por finish moves. Sega fue un poco más inteligente. En vez de censurar la sangre, simplemente la ocultó. Podías desbloquearla mediante un truco que muchos recordamos. A, B, A, C, A, B, B. Esto que parece una tontería fue algo significativo. Por cada copia que se vendía para la Super Nintendo, se vendían 4 para la Sega Genesis o Mega Drive. Un error que Nintendo no volvería a cometer, porque a Nintendo le gustan los valores familiares, pero mucho más le gusta el dinero. Un juego de 16 megas, ya lo estás adivinando, un juego de lucha, hablamos muchos programas de este juego que se llama Mortal Kombat. Lo quiero ver. Acá podemos ver una comparativa entre la versión de Mortal Kombat para Super Nintendo y la de Sega Genesis o Mega Drive. Mortal Kombat causó una tormenta cuando se estrenó en 1992 y fue el primer juego de pelea que digitalizó movimientos de personas reales. Esto lo hizo más realista que cualquier otro juego de golpes en el mercado. Las consolas portátiles también tuvieron su versión de Mortal Kombat. La de Game Boy fue bastante reducida por las limitaciones de la propia consola. No podía seleccionar a Johnny Cage, tampoco desbloquear a Reptile, aunque por código podía jugar con Goro. Una adaptación bastante mediocre. En la versión de Sega Game Gear, la jugabilidad era mejor y los gráficos también eran superiores a los de Game Boy, aunque también con bastantes limitaciones. Otras versiones que estuvieron a la venta fueron las de Commodore Amiga, también la de Sega Master System y la de Microsoft DOS, que estaba buenísima, posiblemente la mejor versión hogareña de todas. En Argentina también conocimos esta otra, la versión pirata del Mortal Kombat para Family Game. Se llamaba Mortal Kombat 2, pero en realidad era una copia del 1. El juego incluye a 7 personajes principales y además podés seleccionar a Goro o Shang Tsung. El juego no tiene sangre, no tiene fatality ni nada parecido. Goro, en vez de ser gigante, es incluso más bajito que los personajes humanos. El sonido en general es bastante flojo y los movimientos especiales son todos distintos a los originales. Así y todo, en algunos aspectos esta versión pirata es incluso mejor que la versión oficial de Game Boy. Debido a su alto nivel de violencia y gráficos sangrientos, Mortal Kombat despertó la polémica y llamó la atención de los padres, los políticos y los medios de comunicación. No solo Mortal Kombat estaba en la mira, sino que otros títulos como el juego Night Trap, un videogame de película interactiva en el que participó Dana Plato, la hermana de Arnold y Willis en blanco y negro, y el clásico Doom desarrollado por ID Software también eran parte de la discusión. Luego de varias idas y vueltas, presentaciones en la justicia norteamericana, debates en el Senado y acusaciones cruzadas entre las distintas empresas creadoras de videojuegos, en 1994 se crea el ISRB, Entertainment Software Rating Board, un sistema de clasificación por edades para videogames. Los juegos que cada empresa publicara deberían indicar en su portada el tipo de clasificación. Esto mismo pasó en otros países como Australia, donde también se legisló un sistema para clasificar a los videojuegos. Aquí finaliza el horario de protección al menor. Hola, linda. Ay, Johnny, qué guapo eres. Oh, sí. Estoy algo cansado de pelear. Hagamos algo más divertido. Vaya fatality. En el año 1993, Midway lanzó el tan esperado Mortal Kombat 2. Esta segunda entrega contaba con nuevos personajes y un universo ampliado. Si bien habíamos perdido la posibilidad de jugar con Kano y Sonya, ahora podíamos elegir a Kung Lao, Baraka, Reptile, Jax, Milina, Kitana y Shang Tsung. De igual modo, los personajes escondidos y jefes finales fueron renovados con figuras como Jade, Noob Saibot, Smoke, Quintaro y Shao Kahn. También hubo escenarios nuevos y además de las Fatalities se agregaron las Friendships y las Babalities.